¿Qué pasa, chavales? Hemos amanecido con menos 14 grados, menos 19 sensación térmica. Hace mucho frío, pero estamos en Trecime di Lavaredo, una de las zonas más míticas de las Dolomitas, es allí detrás. Lo único que la imagen típica es justo por el otro lado, pero creo que va a ser la última aventura en Dolomitas, así que vamos a darle caña y a prepararnos. En Italia una vez os enseñé cómo amanecía la furgoneta cuando hacía frío. Esta vez con el pedazo de frío que hemos tenido vais a flipar. Parte número 1, el grifo. Tremenda estalactita, chaval. Tenemos también esto que directamente brilla. Y en el techito algo tenemos, pero va, esto poca hostia. Pues esto es algo que solo pasa a veces. Se ha quedado ahí bloqueado, chaval. Le tienes que dar ahí fuerte. Hostia, está bien congelado, ¿eh? Si es que da la sensación que lo voy a romper y todo, tú. Nah, hay un buen macizo de hielo aquí dentro, ¿eh? Un buen cachorro. Y del agua de Zarpis ya ni hablemos. El día que compré un termómetro, esto va a ser un desfase. Bueno, chavales, ya estamos en movimiento. Al final ha empezado a llegar más gente. Allí queda la furgoneta. También hemos esperado un poquitín más, sobre todo por esta, porque hacía bastante frío. Y si a mí las manos era como tú, estoy muriendo, pues ella con las patitas más de lo mismo. Así que le he puesto un poquitín de vaselina y nada, ahí va. Más feliz que una perdida. Así que nada, chavales, vamos a disfrutar de esta última aventura por Dolomitas. Además, Trecime, tío, así que va, brutal, brutal. En sí la idea para el día de hoy era hacer acampada en Trecime, que bueno, ya veis que por si acaso lo llevo, pero en principio no lo vamos a hacer, porque ayer me dijeron que hay peligro de avalancha, así que a no ser que en el refugio me digan lo contrario, nos daremos la vuelta. Y la otra opción era ir en solitario a un bivaco que está en Monte Cristallo y tiene que ser pasote. Pero bueno, finalmente he decidido echarme atrás, sobre todo por el tema del hielo, porque hace muchísimo frío. Es una montaña que está así. Y lo poco que pude ver desde Cortina d'Ampezzo, muchísima nieve y muchísimo hielo. Esto que veis es el lago Antorno, el cual, dadas las fechas y los fríos invernales, sigue aún congelado. Un pequeño lago rodeado por imponentes y escarpadas montañas. Aquí es donde da comienzo la aventura de hoy, a más de 1850 metros de altitud. La ruta aún sin definir, veremos lo que nos depara el día de hoy. Juro que estoy que no siento, o sea, este dedo no lo siento y los demás los siento pues también como que me duelen, chaval. Así que bueno, sarna con gusto no pica, me solía decir mi abuela. Y toda esta parte de aquí de la derecha es el grupo Cadini, que es también súper famoso junto a Trecime. Mi idea en un principio era pues hacer toda la vuelta a Trecime y luego ir al mirador de aquí, pero bueno, iremos viendo a ver lo que sale ahí. Ahí va a ser un poco random lo que salga. Bueno, pues yo pensaba que iba a ser todo por esa vía que entiendo que será para trineos y así, y para que la gente vaya esquiando. Pero tenemos esto por aquí, así que brutal, brutal. Tras abandonar la vía principal, nos adentramos por un estrecho camino que cruza de lleno el bosque montaña arriba. En el día de hoy estamos a lunes, por lo que el terreno nos lo han dejado ya pisado el fin de semana. Así que espero una ruta sencilla y sin grandes complicaciones. Pero como siempre, algo tiene que suceder. Pues bueno, señores, eso es lo que pasa cuando ve una ardillita. Yo pensaba que era un pájaro, pero no, una ardillita. Por esos bosques imagino que habrá bastantes. Y de hecho, desde que he llegado a Dolomitas es la parte de los Alpes donde más animales silvestres estoy viendo. Qué barbaridad que estos árboles, bueno, y los animales que viven aquí, como el zorrito que nos encontramos en el lago de Braies, que aguantan semejante barbaridad de temperaturas.
Bueno, gente, el camino es hacia allí, pero hoy esta no sé por qué no quiere caminar. Además, hacia allí va del tiro, pero en cuanto voy hacia allí es como que me está rezungando, no quiere venir. Así que voy a ir a la furgo otra vez y hoy voy a ir solo. Porque hoy no sé, no le apetece, tío. Pero luego mira, o sea, es que va de puta. O sea, no entiendo qué le ha pasado hoy. En realidad sí que lo entendía. Y al igual que a mí a veces no me apetece entrenar, a ella en el día de hoy no le apetecía pegarse una buena caminata. Así que aparté mi cabezonería a un lado y dejé que ella me guiase de vuelta a la furgo. Bueno, gente, ya la tengo por aquí, ya he entrado. Así que bueno, yo me he cambiado un poco el atuendo y nos vamos y ahora os cuento. ¡Uepa! Lo vamos a retomar donde lo hemos dejado antes, en este río. Finalmente lo que he estado pensando es, bueno, ya veis que no traigo ni palos ni nada, así que hoy voy a volver prontito a la furgo. Y no te lo crees ni tú, chaval. Voy a ir a ver el Cadini Group, que me hace mogollón de ilusión, o sea, tiene que ser súper bonito. Y luego, depende qué tal vaya de tiempo, igual voy al refugio de Auroncho, me informo a ver qué tal está Trechime, y si puedo paso al otro lado un poquito a ver Trechime por el otro lado, que esta vez me hace bastante ilusión. Así que vamos a darle caña, chavales. Bueno, ya que no está Zarpis por aquí para alegrarnos la fiesta, os cuento curiosidades de toda esta zona que no os había contado hasta ahora. La cosa es, la zona en la que están las Dolomitas se llama Sud Tirol. Y bueno, las ciudades más grandes de aquí son Bolzano y Trento. Creo que de hecho Trento es más grande. Y bueno, la cosa es que aquí tienen como una lengua específica de aquí, se llama ladino. Y es como una especie entre mitad latín y mitad no tienen ni idea, es como el vasco, que no tienen ni idea de dónde viene. Y tiene poco más de 40.000 parlantes. Ahí el vasco le gana. Y por otro lado, al igual que en el vídeo anterior, en esta zona hay mogollón de trincheras, fortificaciones y tal, porque aquí también la guerra pasó factura. Así que a ver si luego encontramos alguna fortificación, alguna trinchera, algo curioso que podamos ver. Me encantaría haceros unos planos un poquito más variados y no siempre colocar la cámara tan centrada en el camino, pero es que es imposible, chavales. O sea, al final, mirad toda la nieve que hay. Te pongo al lado mi pierna y es ridícula. Es imposible, chavales. Después de lo de hoy con Zarpis, creo que va siendo hora de partir hacia tierras un poquitín más cálidas. Tampoco va a ser difícil, la verdad. Así que lo que he pensado es, vamos a hacer una aventura más en Austria. Vamos a ir a ver algo que hemos estado durante muchas aventuras cerca de ello. Lo hemos visto, pero siempre de lejos. Y esta vez lo vamos a ver de cerca. A ver si acertéis en comentarios, chavales. Y después de esa aventurilla, yo creo que nos pasamos ya a Eslovenia. Y antes de ir a Triglav, que es la zona de montaña de allí, la más alta, vamos a hacer algunas otras aventuritas sin nieve. Buah, gente, es que Dolomitas es espectacular. Es increíblemente bonito. Sí, son como unas montañas súper características. Y sí que se ve que los árboles están un poquitín ladeados y hay bastante desnivel. Así que aquí supongo que de vez en cuando sí que correrá la nieve hacia abajo. Pero yo creo que bastante guay, hay mucho árbol, así que no creo que pase nada. Y luego allí arriba no parece que haya tanto pendiente, así que vamos a ir allí. Y luego vamos viendo, a ver lo que va saliendo. Allí veis que hay una carreterita. Pues esa carreterita yo creo que la han montado para las motos de nieve. Que bueno, tú si pagas X dinero, ni he mirado el precio, o sea, a mí... Yo voy aquí con el puño cerrado y bueno, si tú pagas lo que sea que tengas que pagar, cogen y te llevan con la moto de nieve al otro lado de la montaña y puedes ver Trechime por aquel lado, por detrás. Y yo creo que está bastante solicitado porque hoy es lunes, me he cruzado con 3 personas así caminando y he visto unas cuantas motos con bastante peña yendo hacia allí, así que vamos, la mayoría de gente viene y alquila la moto. Aquí parece que alguien se haya caído y ha rodado para abajo. Llegados a este punto, el bosque comienza a abrirse. Las vistas
van mejorando poco a poco y se empiezan a palpar las increíbles vistas que vamos a tener en el día de hoy. Por el cual aquí las montañas son tan locas y tan puntiagudas es justamente porque la piedra es dolomita. Es una piedra que sale de la mezcla de piedra caliza y algo con una nomenclatura muy rara. Química desde primero de la uni, ya suerte. Y bueno, pues como os imagináis, de ahí viene el nombre de Dolomitas, porque las montañas estas, pues en su mayor parte son de dolomita. De hecho, ayer buscándolo vi que venden esta piedra en internet, en plan en cachitos pequeños. Así que ya sabéis, chavales, entrar en Wallapop y vender piedrecitas. Estaba viniendo por donde va esa pareja, pero he visto que por aquí iba gente que yo pensaba que estaría prohibido. Así a lo lejos me he fijado y he dicho, pues no, pues me uno yo también. Todo el conjunto de Cadini me queda a esta parte y no sé si podré ir porque el camino que pasa por allí no hay camino. Y he visto también algún que otro desprendimiento, que había ahí bloques de nieve. Así que bueno, a ver si por aquí se puede ir por arriba. Si no me equivoco, este es Monte Cristalo, que es donde está el bivac al cual quería ir. Precioso. Habría sido la hostia también esa aventura, pero bueno. Estoy llegando ya al refugio de Auroncho y sin duda que voy a intentar ir por allí a ver si puedo llegar a ver Pepa, Cadini. Y nada, Trechi me queda aquí a ver qué tal está para poder dar la vuelta. Yo creo que va a estar jodido. Que por cierto, finalmente he decidido salirme de la pista, que estaban pasando todo el rato las motos y no mola, tío. Prefiero ir por aquí. Aunque canse bastante más. Mirad qué bonito es allí, Así como van a ir, chaval. Llegamos finalmente al refugio de Auroncho, situado a 2.333 metros de altitud, justo a los pies del famoso trío de Trecime di Lavaredo. Se trata del mayor refugio que nos hemos encontrado probablemente en todo este viaje cruzando los Alpes, con la posibilidad de dormir para más de 100 personas y sin duda situado en un lugar idílico para hacer diferentes rutas por la zona. Voy a irme un poquitín para aquella zona y dar esta vuelta y ya está, ya se puede ver por el otro lado. Y aquí era donde decían que hay peligro de avalancha, pero hay súper poquita nieve. Bueno, sí voy a ir con cuidadín. De verdad que qué pena que Zarpis no haya podido, porque si no, con la mochila que traía, ya os digo, o sea, es que aquí se va de puta madre. Y ya os digo que íbamos hacia el otro lado y acampábamos en una cueva todo guapa, tío. Y eso que ahora voy sin nada. Antes por lo menos traía crampones, pero es que lo que sí tengo que tener cuidado de no caer, porque si no me pegaría una buena hostia, que no tengo dónde agarrarme. Hay muchísimos pajaritos. Qué cosa más bonita. Supongo que tendrán por aquí las madrigueras. Se escucha el viento y los pájaros. Ya he cruzado toda esta parte. Trecime está aquí mismo. Buah, es muy bonito, Este troncho no se veía desde el otro lado. Y confirmadísimo que esto es Austria. Esta parte sería Italia, esta parte Austria. Y ahí hay una pequeña iglesia, vamos a verla. Ermita. Lo que os he comentado antes de que aquí también hubo conflictos bélicos y que por eso había trincheras, fortificaciones, etc. Pues esta ermita también parece que es en conmemorativa de toda aquella gente que falleció. Creo que difícilmente se me puede ocurrir un lugar más épico para poner una ermita, chaval. Solo faltaría que fuera un bivaco. Esa sería la hostia. La capilla, construida entre 1916 y 1917 por dos miembros de infantería de la Armada Italiana, fue construida en recuerdo de los caídos en las sangrientas batallas que bien tuvieron lugar en estas montañas. Hoy día, en temporada alta, en verano, se mantiene abierta al público y se realizan misas habitualmente. Bueno, chavales, el refugio, así que voy a intentar ir para allá. La temperatura ya está empezando a refrescar, así que tengo que tener mucho cuidado, que al final esto se va a convertir en hielo y luego para volver va a estar un poco más jodido. Así que bueno, iré rapidito y volveré rapidito también. Además por allí está entrando una niebla un poquito feuchilla y acabo de ver en el tiempo que han cambiado la previsión y a las 6 dan nieve, así que me voy a dar mucha vida. En 15 minutos, si no llego arriba, me doy la vuelta. A buen paso, llegamos. Flipáis cómo está el suelo, Joder.
¡Epa! Qué bonito el perrete. Con Zarpis no podría haber hecho esto, ¿eh? Claro, ya sí que sí. Joder, chaval. Vale, chavales, conseguido. Guau, qué bonito, tío. Creo que no se me ocurre mejor sitio para despedirme que este. Así que chavales, nos vamos para abajo, vamos a ir rapidito. Además la Peque estará ya aburrida y quiero dejarla salir. Así que dadle al like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Seguimos con la ruta!